vamos a saludar y dar la bienvenida a Wim Kammenberg, analista. Él es analista jurídico y económico, que nos va a hablar precisamente ahora qué se viene con esta aprobación. Bueno, van a ser efectos bastante contradictorios. Como se sabe, se ha aprobado la ley del oro con una mayoría importante en la Asamblea Legislativa de la Cámara de Diputados, en un contexto muy delicado, en el sentido de que, por ejemplo, los datos respecto a las reservas internacionales en el Banco Central de Bolivia no se actualizan desde febrero prácticamente. Revistas internacionales han calificado a Bolivia como uno de los países con peor desempeño económico a nivel mundial, solo detrás de Ucrania, que está en guerra, y Ecuador, que tiene un conflicto interno bastante serio. Por otro lado, es también necesario apuntar que el Banco Mundial, como también el FMI, por ejemplo la CEPAL, dicen en todos sus estudios que Bolivia crecería este año apenas un 2.8% en promedio. Todo esto, la ley del oro, estaría apuntando según el título, a fortificar las reservas internacionales, que estarían encontrándose en el último dato en $3.500 millones, a pesar de que en 2014 teníamos 15.000 millones de dólares como reservas internacionales. Y además es muy importante apuntar que esta ley básicamente, como si es que apunta a fortificar las reservas internacionales, también estaría, por ejemplo, evitando que el Congreso o la Cámara de Diputados o la Asamblea Legislativa autorice la venta de oro del país hacia mercados internacionales. Es un contexto muy delicado porque básicamente estaríamos hablando de una ley que estaría promoviendo el cero control de la venta de recursos naturales bolivianos hacia fuera del país, pero además desde el Banco Central, que como hemos visto está mostrando que las reservas internacionales están disminuyendo drásticamente. En realidad tiene que ver con varios factores. Uno de ellos, que creo que es el más preocupante, es el hecho que, por ejemplo, la venta de oro en el país ha estado realizándose a través del mercurio, lo que ha significado enorme contaminación ambiental, no solamente, por ejemplo, en los departamentos productores, mayormente productores como Beni y La Paz, sino también, por ejemplo, en Potosí y en Chuquisaca, donde, por ejemplo, tenemos el río Pilcomayo, donde la explotación de oro termina afluyendo. Y el hecho que el Estado boliviano compre indiscriminadamente el oro, aunque existe, por ejemplo, un límite que establece la misma ley, va a significar básicamente que se va a promover la explotación irracional del oro en el país, pero además que, por ejemplo, no existan los controles necesarios para un problema tan delicado como la explotación del mercurio o la explotación del oro a través del mercurio. Eso significaría básicamente dos cosas. Por un lado, la explotación irracional, como decía, con la contaminación ambiental que eso significa, pero además delincuencia o, por ejemplo, pocos controles policiales o estatales a esta venta irracional del oro. Como sabemos, el año pasado, por ejemplo, hubo un conflicto en el que los cooperativistas auríferos habían bloqueado La Paz, y en el que habían logrado, por ejemplo, que se pague apenas un 4% de impuestos sobre las ventas de oro que ellos realizaban. Ahora, eso, digamos, se está confirmando, pero además tenemos que decirlo, la venta de oro en el país significa muy pocas regalías para los departamentos productores, en este caso, por ejemplo, La Paz, Beni, Pando, o por qué no Potosí también. Y además es muy cierto que la venta de oro, la explotación de oro en el país también está generando muchísimos conflictos internos entre cooperativistas mineros, es decir, entre cooperativas auríferas y cooperativas ilegales auríferas, pero también entre cooperativistas y campesinos, en todo caso propietarios de ciertas tierras en el área rural de Bolivia. Eso quiere decir básicamente que la ley del oro, si bien puede ser recibida por algunos organismos internacionales de buena manera, no estaría afectando los problemas estructurales que tenemos en Bolivia, como por ejemplo la creación de mayor liquidez, pero también estaría, por ejemplo, fomentando mayor conflictividad a largo plazo en el país. Eso quiere decir que esta básicamente es una ley que no está afectando los problemas estructurales y que solamente es un parche para un problema que es mucho más profundo. Wim, te agradecemos por esta intervención, por orientarnos y aclararnos en este aspecto que es tan importante para toda la población conocer sobre esta decisión, los efectos y repercusiones que de seguro se van a registrar en el movimiento de la economía de nuestro país. Muchísimas gracias por este contacto. El agradecido yo, Karen, como siempre, y un saludo muy fuerte a tu audiencia.